Esto. Coloca las manos sobre tu corazón y siente tu divinidad. Hola, mi comunidad hermosa, ¿cómo están? Hoy estamos con nuestra bella Olimar, una vez más compartiendo una limpia energética, y esta vez vamos a hacer una armonización Reiki. Voy a estar utilizando algunos símbolos del Reiki para después de la limpia poder armonizar su energía. Espero que les guste. Entonces, mi querida Olimar, vamos a respirar profundo, a entregarte a esta experiencia, a este tiempo de estar contigo misma. Y juntas vamos a respirar, a inhalar profundo, a soltar en un suspiro. El suspiro nos regresa al centro, relaja nuestro sistema nervioso. Y mientras respiras, voy a armonizar tu energía, abrir tu campo energético primero con una colonia. Entonces tú continúa respirando. Así abriendo este espacio, pidiendo permiso a todos los seres que te cuidan, guían y protegen tu camino. Que vengan a limpiar, a curar. Así que vengan a calmar los pensamientos. Quizás hoy no hay nada que entender, que pensar. Quizás hoy nos podemos entregar al sentir. Eso. Entonces, respirando profundo, inhalando, exhalando por la boca. Entonces vas a respirar profundo. Mientras yo voy a ir limpiando con los montes. Voy a empezar desde los pies hacia arriba. Entonces me gustaría que este tiempo puedas permitirte conectar con cada una de tus emociones. Con la energía de tus emociones, la energía de tu cuerpo. Y te voy a ir guiando en una meditación mientras voy limpiándote cada parte de tu cuerpo. Sí, pidiendo permiso para poder hacer esta limpia. A Olimar, que sus guías espirituales me guíen para que la medicina, la sanación llegue a su corazón. Y vas a visualizar cómo en este momento se va liberando las plantitas, los montes. Van a ir limpiando toda la energía de pesadez, de cansancio, de dolor, de fatiga. Dolor físico también puede ser, dolor emocional, cansancio mental. Y vas a visualizar qué es lo que hoy tus pies necesitan soltar y liberar. Tal vez hay que soltar la prisa, tal vez hay que confiar más en el caminar, a dónde me llevan mis pies.
Mis pies saben el lugar perfecto a donde ir. A veces mi cabeza es la que me limita, pero mis pies pueden llevarme a lugares inimaginables. Limpiando todo el cansancio, todas las veces en que dudaste de ti al dar un paso, en que dudaste de tus pies que te llevaban a lugares que posiblemente te daban miedo, te sentías insegura, no te sentías capaz. Y hoy en este momento por fin se libera cualquier limitación. Las veces en que quizás alguien te hizo dudar del camino que estabas tomando, de lo que haces, de lo que eres, de todas tus capacidades, tus virtudes. Limpiando todos los miedos. Y ahora conectando así con tus rodillas, toda la memoria emocional que se guardan en tus rodillas. Y las rodillas nos hablan mucho de las veces en que guardamos quizás rencor hacia papá, hacia mamá, hacia una figura masculina, femenina. Cuando duelen mucho las rodillas es porque quizás hay un rencor atrapado, me cuesta doblegarme ante una situación, rendirme ante una situación. Y a veces rendirnos es confiar en la divinidad, confiar en el universo, confiar en Dios. Así que la divinidad te da la capacidad de saber cuándo es momento de rendirse, de soltar, de confiar, de doblegarse ante algo más grande. Inhalo profundo, suelto. Me vas a dar tu bracito, tu manito, eso. Y así poniendo atención a lo que sostienen tus hombros, tu hombro derecho, que se relaciona con el lado masculino. ¿Cuánto estoy sosteniendo? ¿Cuánto estoy haciendo?
Así que puedas reconocer cuánto estás dando de ti y si eres capaz de recibir en la misma medida o incluso más. A veces queremos estar dando y dando todo el tiempo, pero hay que soltar un ratito. Brazo. Y en tu lado izquierdo vas a percibir cuánto te permites recibir. El lado izquierdo es el lado femenino. Así que nada te limite a recibir, que puedas recibir así con las manos bien abiertas. Sin conformarte, sin medir, recordándote que eres abundante. Se abra, puedas sentir liviandad, ligereza, se limpie cualquier emoción estancada en tu estómago, puedas digerir cada emoción que llega a tu vida, desde el alma, desde el corazón. Y vamos a pensar en algo sentir en algo que has estado queriendo dejar de sostener en tu vida, que ya estás cansada de sostener y que sientes que ya es tiempo de liberar y que quizás te da miedo, te asusta soltar lo cómodo, pero que tu alma sabe que ya es tiempo de soltar y de liberar. Inhalo. Exhalo, suelto. Vuelo las plantitas. Suelto. Vuelo. Eso. Muy bien. Con los ojitos cerrados. El agüita te permita fluir siempre en belleza, en amor, en gozo, en gracia, en felicidad, en alegría. Que los aprendizajes de hoy en adelante puedan llegar desde ese lugar. Y ahora sí voy a empezar con la armonización, pero para eso vamos a utilizar rosas y lavanda.
Estas son unas plantitas, las rosas tienen la energía suave, amable, y la lavanda pues nos va a ayudar a relajarnos más. Entonces, así armonizando tu energía con la medicina de estas plantitas, que tu caminar sea así suavito. Por favor, eso. Inhalamos juntas, soltamos en un suspiro, inhalo, suelto, eso. Muy bien. Así armonizando tus pensamientos. El amor siempre está en tus pensamientos. El amor siempre está en tus oídos. El amor siempre está en tu mirada. El amor siempre está en tu garganta. El amor siempre está en tu corazón, en tu forma de nutrirte a ti misma. El amor está en tu conciencia y en lo que eres, en lo que haces. El amor está en tus emociones, en tu sentir. El amor está en tu útero, tus ovarios, tu matriz, tu pasado. El amor está en tu caminar, en tu conexión con la tierra. El amor está en los pasos que das cada día, hacia tu verdad, hacia los sueños de tu alma. Vas a inhalar profundo, a soltar. Eso. Listo. Entonces ahora vamos a sacar unas cartitas. Y vamos a sacar de este oráculo. Entonces vas a mezclarlas 3 veces con los ojos cerrados y diciendo tu nombre. En mi mente. Y vas a sacar una carta sin ver.
Ya, salió esta carta, la diosa, como la Olimar. Dice, la diosa, tu dios interior despierta. Es momento de liberar todo sentimiento de inferioridad o inseguridad. Recuerda que eres un reflejo de la divinidad, que lo divino reside en tu corazón. Encarna tu soberanía y siéntete segura como la justa creadora de tu vida. Una diosa actúa desde el verdadero poder, el amor. No necesita ser más ni menos que los demás, porque comprende que todas somos diosas. Como toda reina sabia, siente compasión por todos los seres vivos. Reconoce su poder, pero no lo usa para controlar a los otros. Coloca las manos sobre tu corazón y siente tu divinidad en cada latido. Enciende una vela morada para activar tu Dios interior. Afirma, vas a repetir después de mí. Ahora me libero de todo sentimiento de inseguridad. Ahora me libero de todo sentimiento de inseguridad. Acepto mi divinidad. Acepto mi divinidad. Y encarno mi soberanía. Y encarno mi soberanía. Actúo con amor. Actúo con amor. Humildad. Humildad. Y compasión por todos los seres vivos. Y compasión por todos los seres vivos. Me amo. Me amo. Me acepto. Me acepto. Me perdono. Me perdono. Me libero. Y me libero. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y vamos a cerrar con un cantito. Entonces, vas a cerrar los ojos y a recibir este cantito. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino con confianza y entrega hacia nuestro destino. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino con confianza y entrega hacia nuestro destino. Compartiendo con las hermanas, descubriendo la visión, celebrando nuestros corazones y honrando quien soy. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino con confianza y entrega hacia nuestro destino. Y así que la diosa que vive en ti hoy pueda disfrutar, hoy pueda celebrar, hoy pueda recordar que no le hace falta nada. Ajá. Gracias.